Muy buenas noches con todos los miembros e invitados. Buenas noches al doctor. Les damos la bienvenida a esta tercera sesión del taller de metodología e investigación. En esta oportunidad seguimos con el doctor Enver Vega Figueroa, quien es sociólogo, y el tema de hoy a presentar es el diseño de la investigación, métodos y técnicas. Doctor Enver, le damos buenas noches. Le dejamos con la palabra, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces. ¿Sí me escuchan, no? Ya. Bueno, jóvenes, gracias nuevamente por la nueva reunión que nos permitimos sostener con la finalidad de seguir avanzando en los nuevos temas relacionados con esta oportunidad de desarrollar la gran temática de la metodología de la investigación social. Para esta ocasión vamos a tratar algo que es una de las instancias o momentos muy decisivos cuando diseñamos una investigación social con la finalidad de obtener algún resultado que genere algún incremento del conocimiento ya existente o que quizás muestre algo más sobre lo que ya existe, pero eso que ya existe quizás todavía es insuficiente para conocer a profundidad determinada realidad, determinado hecho, determinado fenómeno. Entonces, el diseño de la investigación social va a ir siempre vinculado, además de los métodos de la investigación social y de las técnicas de la investigación social, va a ir vinculado a distintos momentos que ahora vamos a mostrarles, como por ejemplo algunas etapas. ¿Cuáles son las etapas del diseño de la investigación social? ¿Cuáles son los principales elementos o componentes de la investigación social? ¿Cómo vamos a utilizar los procedimientos y cómo vamos a utilizar la teoría en el diseño de la investigación social? Vamos a comenzar, como habitualmente lo hacemos, reflexionando respecto a nuestro quehacer. Esta es una cita textual de un trabajo que, en realidad, un trabajo elaborado por García Córdoba y García Córdoba, que, si ustedes recuerdan, en cada una de las sesiones siempre lo traigo al recuerdo, porque es necesario internalizar que embarcarse en la tarea de la investigación o iniciarse en el mundo de la investigación, o en todo caso ir incrementando más competencias, más habilidades para realizar investigaciones, es un proceso que necesariamente va siempre de la mano con la dedicación, con el esfuerzo, con el adoptar determinadas prácticas que nos permitan acercarnos a la profundidad de la realidad que queremos escribir, que queremos conocer, que quizás que queremos explicar, o quizás que queremos comprender, interpretar, evaluar, analizar. Esta práctica, como ya lo hemos dicho, propia de la vida de la investigación, propio del contexto de la cultura de la investigación, nos permite también ir aprendiendo a reconocer que determinadas posturas o determinadas posiciones que hemos venido manejando o teniendo pueden variar con el paso del tiempo y pueden ir siendo reemplazadas también por otras propuestas como hallazgos de investigación. Estamos en este nivel de avance
de estas reuniones sobre metodología de la investigación científica que estamos desarrollando. Estamos en la sesión 3. Esta sesión tiene que ver con mayor énfasis en aspectos vinculados al método y las técnicas de la investigación social. Hablar del diseño de la investigación social implica, en realidad, hablar de todos estos temas que tenemos a la vista. Implica hablar de la problematización, implica hablar de los propósitos que tenemos como investigadores cuando iniciamos una investigación, y cuáles son esos procedimientos generales o los procedimientos mucho más específicos que nos van a permitir acercarnos, aproximarnos a la realidad, y cómo vamos a acopiar la información o recoger los datos, cómo vamos a utilizar la teoría, cómo vamos a analizar la información que recogemos en el campo o los datos que podemos acopiar y sistematizar en una base de datos estadística, por ejemplo. Todos estos son conjuntos de una serie de pasos, de procedimientos que forman parte del diseño de la investigación social, en realidad. Y aquí quiero hacer una nota a pie de página. Cuando hablamos del diseño de la investigación social, lo que debemos de tener en cuenta es que hay una necesaria distinción de lo siguiente. Seguramente quienes estamos participando en esta reunión hemos escuchado en algún momento que existen como diseños de investigación el diseño experimental y el diseño no experimental. Hablar del diseño de la investigación en general no se reduce a elegir el tipo de diseño experimental o no experimental. Ese es un componente mucho más operativo, en realidad. Diseñar una investigación social es planificar la investigación. Y en ese proceso de la planificación de la investigación, que parte desde la generación de una idea de investigación, que luego se convierte en problema, que luego se convierte en pregunta, que luego se convierte en objetivo, que luego adopta un conjunto de supuestos o de hipótesis, que hace uso de un marco teórico, que identifica cómo acopiar los datos, que dice cómo se van a analizar los datos, todo ese conjunto de elementos es parte de una arquitectura, es parte de un diseño, es parte de un conjunto de procesos. Por ejemplo, aquí estamos reunidos quienes proceden de las áreas del derecho y de la ciencia política. Centrémonos en el derecho. El diseño de un proceso judicial. El diseño de un proceso judicial, en el modelo del nuevo Código Procesal Penal, está establecido el conjunto de las etapas, ¿no? Desde la etapa inicial, la preparatoria, intermedia, hasta la etapa de la sentencia y la ejecución de la sentencia. Ese es el diseño del proceso penal. Entonces, el diseño de la investigación social implica el conjunto de elementos que he mencionado, desde la idea hasta el análisis y los resultados. Veamos. Este es un concepto que siempre debemos de tener en cuenta. ¿Qué es la investigación social? Estamos entrando al diseño. ¿Qué es la investigación social? Bueno, la investigación social tiene el objetivo práctico de producir inferencias válidas. Esas inferencias válidas son para las investigaciones cuantitativas. Y la investigación social también tiene el propósito de construir sentido, de interpretar los significados y de comprender las realidades para el enfoque cualitativo. Eso es la investigación social. Esta cuestión que acabo de mencionar respecto a los cuantitativos y a los cualitativos, lo traigo de una vez en este momento de la exposición, porque a partir de esto también el diseño de la investigación social va a tomar determinada forma, va a tomar determinado camino. ¿Ok? Entonces, hablar de la investigación en el enfoque cuantitativo y hablar de la investigación en el enfoque cualitativo implica distintas estrategias para su diseño, distintas estrategias para su planificación. Es verdad que son dos formas de investigar, que existe una sola lógica inferencial, señalan King, Keohane y Verba. Recuerden que los autores siempre tienen una postura epistemológica
que los diferencia y que los distingue. Hay autores que tienen posturas epistemológicas más hacia el positivismo, es decir, hacia lo cuantitativo, y hay autores que tienen más inclinación hacia el naturalismo, hacia el hermenéutico interpretativo, hacia las metodologías cualitativas. Bien, ahora, este es un esquema que también ustedes ya conocen. Toda esta parte que está señalada como la planificación de la investigación, imaginariamente reemplacemos ese gorrito en donde dice planificación de la investigación por diseño de la investigación. Si nos remitimos al ejemplo o a la situación de una tesis para la licenciatura o para el título profesional, vendría a ser el plan de tesis, viene a ser el proyecto de tesis o viene a ser el proyecto de investigación. Es decir, ese documento que se llama plan de tesis, proyecto de tesis o plan de tesis, que puede ser este documento, por ejemplo, este es el diseño de la investigación completo. Todo el plan es el diseño de la investigación en general, porque ahí está qué vamos a investigar. Allí se encuentra por qué vamos a investigar. Allí se encuentra para qué vamos a investigar. Allí se encuentra cómo vamos a investigar y ahí se encuentra también cuáles son los fundamentos teóricos, científicos, jurídicos, científicos, sociales, científicos, políticos que van a respaldar la investigación que estamos planificando, que vamos a desarrollar. Esto es en el enfoque cuantitativo, que parte de una idea así de manera sistemática, desde la idea, la problematización, la revisión del marco teórico, la literatura científica, planteamos una hipótesis, identificamos un conjunto de procedimientos o de metodología de investigación. Y también en el enfoque de la investigación cualitativa, en esa primera fase llamada la fase preparatoria, es allí en donde diseñamos la investigación. La etapa reflexiva, la idea de investigación, la interacción con algunos elementos informativos que nos permiten obtener un producto final, plan de tesis, proyecto de tesis o proyecto de investigación. Bien, ¿cuáles son entonces los componentes del diseño de una investigación social? Autores como los que ya mencioné, King, Kevan y Verba, en su texto Diseño de Investigación Social, señalan que los componentes son 4. El primer componente es la pregunta de investigación. Recuerden que un trabajo de investigación va a orientar todo su esfuerzo en gabinete, en la oficina, incluso en el campo, a organizar toda la actividad para responder una pregunta de investigación. Pero esta pregunta de investigación no surge de la nada. La pregunta de investigación es consecuencia de haber problematizado esa parte de la realidad política, esa parte de la realidad jurídica que nos interesa conocer, describir, comprender, explicar, interpretar, evaluar, analizar, etcétera, sea cual sea el propósito de la investigación. El segundo elemento fundamental es la teoría científico-social. Es decir, si en la pregunta de investigación está dentro de ella todo el planteamiento de problema, que no es otra cosa más que la descripción de una realidad y la argumentación de por qué esa realidad debe de ser tratada haciendo uso del método científico, la teoría nos brinda la fundamentación teórica científico-social a la forma como vamos a tratar esa realidad identificada o ese problema que hemos planteado en la primera parte del esfuerzo investigativo. El otro elemento del diseño de la investigación social tiene que ver con los datos. Es decir, identificar cuáles son las fuentes de información. ¿Quiénes son las fuentes de información? ¿Dónde se encuentran las fuentes de información? ¿Qué tipo de información podemos encontrar en cada una de las fuentes o en los informantes? ¿Existen bases de datos ya sistematizadas o recopiladas o construidas sobre el tema que queremos evaluar? Otra cuestión es cómo vamos a analizar estos datos. El tercer elemento. El cuarto elemento tiene que ver con el uso
que le vamos a dar a estos datos. ¿Cuál es el estado en el que se encuentran nuestros datos? Es una primera pregunta. Una segunda pregunta que tenemos que hacernos cuando estamos frente a la base de datos o a los datos es qué tipo de análisis podemos efectuar a partir de estos datos, sin perder de vista el objetivo de la investigación y sin perder de vista también el conjunto de actividades complementarias, como por ejemplo, qué instrumento hemos utilizado, a qué técnicas de investigación pertenecen y cómo estos instrumentos y estas técnicas se enmarcan dentro del método de la investigación social. Entonces aquí la primera nota fundamental de esta sesión que deben tener ustedes en sus libretas o en sus stickers, en sus pantallas, es el término método. Hablar del diseño de la investigación social es hablar de todo esto, de lo que he mencionado hace un momento también. Pero la palabra clave de esta sesión es método. Método. Estos son los componentes del diseño de la investigación social. La otra parte, la otra cuestión, está referida a cuáles son esas etapas del diseño de la investigación social. Sautu las califica como etapas típicas del diseño de la investigación social. Este solo esquema, que lo podemos hacer de manera muy práctica, o sea, es muy fácil dibujar este esquema, detrás de esta representación gráfica de las etapas típicas del diseño de investigación social, hay todo un esfuerzo, hay como consecuencia también un producto que se ha trabajado de manera rigurosa, de manera que ha seguido de manera respetuosa los procedimientos éticos, teóricos, metodológicos, para tener un buen resultado. Entonces, estas etapas, este conjunto de etapas que pertenecen al diseño de la investigación social, miren, voy a poner primero, voy a hacer una comparación a partir de este esquema con la estructura de un plan de tesis, o de un plan de investigación, o un proyecto de investigación, o un proyecto de tesis. Tema o problema viene a ser el capítulo 1 de la tesis, o del plan de tesis. Capítulo 1. Ese capítulo 1, ¿cómo se llama? Problema, planteamiento del problema, y tiene un acápite 1.1, generalmente es el 1.1, denominado descripción de la situación problemática. Es esto de acá, que tenemos como fase o etapa típica 1. Luego, lo que este esquema menciona como perspectiva teórica no es otra cosa más que el capítulo 2 del plan de tesis o del proyecto de investigación. ¿Cómo se llama el capítulo 2? Se llama marco teórico. Y el marco teórico tiene entre 2 o 3, dependiendo de la universidad, acápites. El primer acápite son los antecedentes de investigación, aquellos que también he tenido quizás que revisar para estructurar mi idea de investigación cuando me encontraba en la etapa de selección o identificación del tema de investigación. Un tema que puede estar instalado, como ya lo dije, en la realidad jurídica, dentro del campo de conocimiento del derecho, o en la realidad política, dentro del campo de la ciencia política. Entonces, esta etapa que dice aquí, perspectiva teórica, no es otra cosa que el marco teórico. El acápite 1.1, antecedente de investigación, y puntualmente, específicamente, vendría a ser el acápite 2.2, es decir, las bases teóricas. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que me permiten observar, explorar, describir, explicar, predecir, interpretar, analizar, evaluar, comprender la realidad que me interesa investigar? Todos estos términos que he pronunciado son objetivos de investigación, son grandes propósitos de investigación. Luego tenemos acá lo otro, efectivamente, los objetivos de la investigación. Generalmente, en un trabajo de tesis o de plan de tesis, los objetivos de la investigación, ustedes lo saben, son parte del capítulo 1, del capítulo de problema. Es decir, si hemos problematizado, hemos logrado conseguir la pregunta de investigación,
Todo nuestro esfuerzo debe estar orientado a responder esa pregunta de investigación. Ese conjunto de esfuerzos para responder la pregunta de investigación nos lleva a actuar, a una acción. Y esa acción puede ser determinar, describir, etc. ¿Sí? Conocer la influencia, evaluar el impacto, etc. Luego tenemos la otra etapa en el diseño de la investigación social en la propuesta de Sauto, que es la metodología y el plan de tesis, el proyecto de tesis, el plan de investigación. En la universidad tiene un capítulo, que es el capítulo 3, llamado marco metodológico, llamado también metodología de la investigación, llamado también metodología del trabajo de investigación. Capítulo 3, metodología. Y tiene distintas partes. El acápite número 1 puede ser el enfoque de investigación, cuantitativo o cualitativo. El acápite 3.2 puede ser cuál es el método. Por supuesto que se hace uso del método general de la ciencia, pero hay métodos específicos, hay métodos particulares, como lo vamos a ver más adelante, dependiendo del enfoque de la investigación. Hay otros acápites del enfoque cuantitativo, por ejemplo, que nos van a exigir qué cosa, qué técnicas vamos a utilizar, qué herramientas o qué instrumentos vamos a utilizar, cuál es nuestra población de estudio, cuántos son y cuántos conforman nuestra muestra, la cual debemos de calcular con una fórmula estadística, cómo vamos a interpretar los datos, cómo vamos a mostrar los resultados. Todo ese es el capítulo de metodología. Luego, hay un acápite que está referido al contexto histórico-geográfico. En la sesión anterior trabajamos los objetivos de investigación. Y cuando hablamos de los objetivos de investigación, Sauto también nos propone que existen dos momentos importantes. Recuerden, el primer momento es que esa realidad que nos interesa la ubiquemos en un contexto histórico-geográfico, es decir, que la caractericemos en la situación, condición, entorno o ambiente en el que ocurre. ¿Cuál es el contexto histórico-geográfico? Es decir, de tiempo y espacio. Histórico, tiempo, geográfico, de lugar, de espacio. ¿Qué es otra cosa? Si traducimos estos términos tan complicados que pueden parecer al lenguaje de la tesis, no es otra cosa más que la delimitación temporal, contexto histórico, y la delimitación geográfica, donde ocurre esa realidad, contexto histórico. Y generalmente, esta etapa, ¿dónde se encuentra en la tesis? En el plan de tesis se encuentra en el capítulo 1 del problema de investigación. Luego tenemos las dos últimas etapas que están referidas y que pertenecen al capítulo de metodología, en realidad, que es la construcción de los instrumentos, es decir, con aquellos que vamos a acercarnos al campo para recoger los datos o a copiar la información. Y luego tenemos cómo vamos a analizar la información y datos recogidos, cómo vamos a organizarlos, cómo vamos a distribuirlos, cómo vamos a sistematizarlos. Y a partir de ellos vamos a obtener resultados y vamos a construir conclusiones. Y vamos a discutir los resultados para obtener conclusiones. Esas conclusiones que vienen a ser son los nuevos conocimientos o el nuevo conocimiento que tiene forma de enunciado teórico hipotético y es una nueva hipótesis. Pero todo este repaso que he efectuado a partir de este esquema no es otra cosa más que un repaso secuencial. Bien, primero el problema, después la perspectiva teórica, después la metodología. Esos son los tres grandes elementos. Hasta los tres grandes elementos en las tres grandes etapas en realidad es problema, marco teórico y metodología. ¿Por qué? Porque dentro de metodología, ¿qué cosa está? Construcción de objetivos y cómo vamos a hacer el análisis, sistematización y cómo vamos a concluir. El contexto histórico-geográfico, que son las delimitaciones espacial y temporal, está dentro del problema, y los objetivos de investigación también están dentro del tema o problema. Entonces, hacía la anotación de que son etapas secuenciales. En algún momento una que otra dialoga, conversa con la otra para reajustarse, pero estos son pasos eminentemente secuenciales
propios de las investigaciones de enfoque cuantitativo. En cambio, las investigaciones dentro del enfoque cualitativo, el punto de partida no tanto es el problema o el tema de investigación, puede ser el marco teórico, puede ser la literatura, porque a partir de ahí primero documentamos, generamos una estructura inicial, el siguiente paso puede significar irnos al campo, puede significar abordar a un informante y tomar algunos elementos informativos claves que nos ayudan a organizar nuestra futura inmersión en el campo. Es distinto, las interacciones son totalmente distintas, no tanto secuenciales, no tanto así paso a paso, ¿no? Son un poco más iterativas, hay unas flechas desde el centro, que si la teoría es el punto de partida, hay una serie de flechas de la teoría hacia el problema, del problema hacia el informante o a la fuente, y de la fuente hacia la teoría otra vez, y de la teoría hacia el método, y del método hacia el contexto, hacia el escenario, hacia lo observable, etc. ¿Sí? Eso va a depender del diseño de la investigación. No es que sea un desorden, hay un rigor, existe un rigor, como lo plantean Rodríguez, Gil y García. Existe un rigor en la investigación cualitativa. Veamos la siguiente presentación. Entonces, es necesario empezar a desarrollar qué cosa entendemos por método. El método general de la ciencia no es otra cosa más que el conjunto de grandes pasos. ¿En qué consiste el método general de la ciencia? Recuerden, jóvenes, que el método general de la ciencia desde sus orígenes tiene una procedencia desde la estructura epistemológica positivista. Entonces, los grandes pasos del método general de la ciencia son: observo la realidad, cuestiono la realidad, interrogo la realidad, respondo los cuestionamientos y las interrogantes que hago sobre esa realidad que me interesa, reviso alguna fundamentación teórica para tener un mayor rigor de abordaje y fundamentación a esa observación que estoy efectuando, planteo preguntas y respuestas anticipadas, no me quedo con la incertidumbre, voy al campo, recojo datos en el campo, los analizo y comparo si los resultados de ese análisis coinciden o no con las respuestas anticipadas. Esas respuestas anticipadas se llaman hipótesis, y esa comparación de los datos recogidos en el campo con la respuesta anticipada se llama contrastación de hipótesis. Acepto la hipótesis, presento los resultados y he generado un nuevo conocimiento. Ese es el método general de la ciencia: observar, describir, narrar la realidad, hacerse preguntas, revisar teoría, responderse las preguntas, no quedarse con la duda, irse al campo, recoger datos, comparar los resultados del análisis con las respuestas anticipadas, llegar a un resultado y plantear los enunciados de conclusión. Pero ¿qué son los métodos en realidad de manera mucho más aplicados a la investigación social? Bueno, desde el punto de vista etimológico, la expresión método se deriva de dos vocablos griegos. Del vocablo meta, que significa a lo largo, pero a lo largo de una trayectoria, a lo largo de un recorrido, y la otra expresión, odos, que significa camino, es decir, a lo largo del camino. Son los modos, son las formas, los caminos que vamos a recorrer para obtener un resultado y alcanzar los objetivos de nuestra investigación. Vamos a conceptualizar un poco sobre el método. En esta primera columna que dice método, concepto, yo les recomiendo que nos remitamos al último, acá, a la cuarta viñetita. ¿Qué es el método? Es la manera sistematizada en que se efectúa el pensamiento reflexivo que nos permite llevar a cabo un proceso de investigación científica. ¿Correcto? Ahora vamos acá, a la segunda viñeta. ¿Qué es el método? Es el camino para llegar a un fin o una meta. Eso es el método. Quiero señalar lo siguiente. A propósito de esto del método. Quiero detenerme acá para reflexionar, y si alguien desea hacer alguna pregunta, vamos a absolver.
El método es algo general. El método es algo que todavía no está tan próximo a la realidad que queremos investigar. Si nosotros quisiéramos conocer algo, evaluar, por ejemplo, la eficiencia de las estrategias institucionales del Poder Judicial respecto a la eficiencia del nuevo Código Procesal Penal respecto a determinado delito dentro del conjunto de delitos de criminalidad organizada o de crimen organizado, el método que vamos a utilizar todavía no nos aproxima a esa realidad. ¿Por qué? Porque el método da pautas generales. El método nos traza el camino. El método nos da el conjunto de instrumentos para recién llegar a esa realidad. Lo que está más próximo a la realidad es algo que también vamos a ver ahora y son las técnicas de investigación social. Y las técnicas de investigación social son aquellas o a partir de las cuales se van a desprender un conjunto de instrumentos de recolección de los datos, de acopio de información. Ojo, debo de hacer una aclaración urgente. Los métodos no son solo un conjunto de técnicas. No. Ojo, ahí hay una confusión muchas veces y fluye esas confusiones de muchos textos de teoría sobre metodología de la investigación. Al decir método no es que es un conjunto de técnicas. No, ahí hay que tener un cuidado. El método es un marco muy general. ¿Por qué? Porque el método, en realidad, nos permite aproximarnos a la realidad, pero el método también nos permite volver a esa pregunta inicial que la hemos efectuado en la primera sesión, la siguiente. ¿Qué es la realidad? ¿A qué le llamamos realidad? Entonces, los métodos se fundamentan en teorías que previamente han determinado qué es la realidad y cómo debe de entenderse y aproximarse a esa realidad. Esto lo vamos a comprender más cuando hable de los métodos dentro de la investigación cualitativa. Bien, ahora voy a volver a la presentación para poder explicar algunos métodos que he seleccionado para hacer la presentación. Pero antes, ¿cuáles son las características del método Profesor, científico? buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Pero sí, le quería hacer una pregunta respecto al método. Sí, Pero de adelante. algún otro modo, ¿es determinante el método? Ah, por supuesto. A ver, el método es importantísimo. No tanto, no sé si será determinante o no, pero el método sin método no hay trabajo de investigación riguroso. ¿Ok? Debemos de tener la claridad en el método, porque el método es aquello que nos va a permitir entender cuáles son los fundamentos teóricos y cuáles van a ser aquellas técnicas que vamos a utilizar para acercarnos a la realidad. Esto lo vamos a entender en el camino. Vamos a entenderlo en el camino. Por eso, ¿cuáles son las características del método científico? Desde el punto de vista del positivismo. O sea, si nosotros revisamos esta presentación, esta lámina, que tiene esta diapositiva que tenemos a la vista, todo esto tiene que ver con la investigación dentro de un enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Primera característica, dice que es fáctico. Entonces, cuando la estructura epistemológica positivista, que tiene sus metodologías cuantitativas, le preguntamos qué es la realidad, nos dice, la realidad es objetiva. Nos dice, la realidad es aquello que se percibe, que se ve y que se puede caracterizar. Son las características observables. Es fáctico, es decir, parte de los hechos, parte de los fenómenos, es decir, tiene y cuenta con una evidencia empírica, palpable, que se nota, que se puede palpar, que se puede observar con los sentidos. ¿De acuerdo? Estructura epistemológica positivista. Para la estructura epistemológica hermenéutica interpretativa, cuando se le pregunta qué es la realidad, bueno, dice, la realidad es subjetiva. Es decir, su evidencia empírica, cuando parte de los fenómenos, está partiendo de cómo los individuos asumen la realidad o cómo los individuos construyen la realidad. Es muy distinto decir cuántos electores
obtuvo determinado congresista elegido, y es muy distinto decir cómo piensan los electores que eligieron a ese congresista. Lo primero es cuantitativo, lo segundo es cualitativo. Lo primero hace inferencias válidas, lo segundo construye sentido. Otra característica del método científico, trasciende los hechos. Es decir, si bien es cierto, el método parte de los hechos y de los fenómenos, pues no se queda con ellos. Trata de comprenderlos, de describirlos, de explicarlos. Es decir, trata de tener una trascendencia más allá de los hechos. Luego nos dice que es autocorrectivo. Claro, es autocorrectivo. En el enfoque cuantitativo ya sabemos que las hipótesis surgen de las teorías. ¿De acuerdo? Esas teorías las vamos a verificar en la realidad. Si no se verifican, reajusta sus conclusiones. Cuestiona la teoría vigente, o reemplaza la teoría vigente, o mejora la teoría vigente, o respalda la teoría vigente. Se va verificando, va rechazando y va reajustándose, ¿no? Luego nos dice que otra característica del método es que es progresivo. Es progresivo porque nos permite incrementar el conocimiento existente y nos permite generar o conocer o presentar nuevas formas de aproximarnos o de acercarnos a la realidad. El método no es que no sea importante, todo lo contrario, el método quizás sea lo más importante dentro del capítulo de la metodología de investigación, haciendo la referencia a un plan de tesis o un proyecto de investigación. Luego, otra característica del método científico, esto sí es puramente positivista, es que sus formulaciones son de tipo general. No le interesa las caracterizaciones individuales o particulares o específicas. No, eso no es interés del enfoque cuantitativo. Esas formulaciones van a tener una proclividad a caer en la generalización. Recuerden que trabajamos con una muestra y los resultados los generalizamos a la población. Si nosotros queremos estudiar las preferencias electorales desde el punto de vista cuantitativo de la población de la Sierra Sur del Perú, vamos a hacer una serie de cuantificaciones, ¿de acuerdo? A partir de una muestra, y la vamos a generalizar sobre toda la población con las mismas características que habita en la región, en la Sierra Sur del Perú. Luego, lo que ya he mencionado, que es objetivo. Bueno, busca la verdad fáctica. ¿Por qué? Porque dice que hay que liberar al abordaje, en el momento de hacer el abordaje a una determinada realidad, hay que liberarse de valores, de las cuestiones axiológicas, de las opiniones, hay que liberarse de las emociones y de los sentimientos y de las afinidades, para lo cuantitativo. En cambio, para lo cualitativo, en la investigación, en el campo, el investigador también es un informante. El investigador también es un recolector de información. El investigador interpreta y analiza a partir de sus perspectivas, a partir de sus interpretaciones personales y a partir de sus experiencias y de la forma de la relación que construye con los informantes, pero no generaliza. Sí le interesa lo específico, sí le interesa lo individual, sí le interesa lo particular y no va por conocimientos más generales, sino conocimientos eminentemente localizados, lo que se conoce como topo o como cuestión tópica, es decir, que ocurre en un tiempo, en un espacio y solo allí y en ese hecho o fenómeno es que permite generar el conocimiento y volver a él para hacer quizás alguna intervención, si es que se trata de una investigación cualitativa del tipo aplicado. ¿Qué más podemos decir sobre el método? Entonces aquí está la respuesta a la pregunta de la participante. El método es un conjunto de principios generales que sientan las bases de la investigación. Es un procedimiento concreto que se emplea de acuerdo con el objeto de la investigación, el objeto, es decir, el que estamos investigando, y con los objetivos, o sea, con los fines generales, con los objetivos generales de la investigación. Es un procedimiento concreto para organizar los pasos
y propiciar los resultados coherentes, para organizar las formas, los procedimientos del acopio, los procedimientos del análisis, los procedimientos de la medición, si es que se trata de investigación cualitativa, o los procedimientos del análisis lógico-semántico en investigación cualitativa. Entonces, acá una segunda anotación en nuestra libreta con nuestros stickers para esta segunda sesión es lo siguiente. La primera anotación es método. ¿Qué es el método? La segunda anotación es, en la investigación cuantitativa se realiza el análisis a partir de una lógica matemática, estadística, y en la investigación cuantitativa se realiza el análisis a partir de una lógica semántica. Dos estructuras epistemológicas, dos estructuras metodológicas totalmente diferentes. Bien, sigamos. El método no es un conjunto de técnicas. Dentro del método sí existen un conjunto de técnicas, pero el método no solo es un conjunto de técnicas. El método es algo mucho más general. Los métodos son consecuencia de marcos teóricos. Los métodos se conciben a partir de marcos teóricos que nos dicen cómo debemos de aproximarnos a la realidad y nos dice qué cosa es la realidad. Para lo cuantitativo, desde la estructura epistemológica positivista y las metodologías cualitativas, sea un conjunto de positivistas en un aula. Vamos a tener imaginemos un aula con 40 participantes. 20 participantes son de la estructura epistemológica positivista, por lo tanto de la estructura metodológica cuantitativa. Y los otros 20 son de la estructura epistemológica hermenéutico-interpretativa o naturalista, y por lo tanto trabajan metodologías cualitativas. Si el facilitador, o el docente, o el expositor, el conferencista en el aula pregunta, señores, ¿qué es la realidad? Los cuantitativos van a decir, la realidad es objetiva. La realidad se plantea a partir de un conjunto de características observables. Los cualitativos van a tener distintas respuestas. Entre esas respuestas, los fenomenológicos van a decir, por ejemplo, bueno, no sabemos qué es la realidad, pero sí podemos saber cómo se construye la realidad en la conciencia de las personas. Los etnometodólogos dirán, bueno, la realidad es la cultura. Los etnometodológicos dirán, bueno, la realidad es las formas de la interacción como la gente resuelve sus problemas de la vida cotidiana. Los del interaccionismo simbólico dirán, bueno, la realidad se construye en la interacción simbólica entre las personas. Y así sucesivamente. Es decir, mientras que aquí tenemos una observación a la realidad que nos aproxima a la realidad, lo otro procura comprender el fenómeno a profundidad. Y vamos a ver cómo ocurre eso más adelante. Método científico. Hay algunos métodos básicos de la investigación. Estos tres primeros jóvenes, el método descriptivo, el método histórico y el método experimental, están directamente en el grupo de la investigación cuantitativa. En cambio, Sánchez y Reyes, cuando plantean los métodos básicos de la investigación, han añadido al método bibliográfico documental, pero no como un método general que va a orientar la aproximación a la realidad, sino como una cuestión complementaria para la descripción, complementaria para la experimentación y complementaria para el método histórico. ¿En qué consiste el método descriptivo? El método descriptivo consiste precisamente en eso, en observar la realidad y describir a partir de sus características observables. No hay mayor intervención del investigador, la describe la realidad en su situación y condición natural. ¿Cuáles son las preferencias electorales de los pobladores en edad electoral de la Sierra Sur peruana? ¿No? El 15% prefiere a tal partido, el tanto por ciento prefiere a tal partido, el tanto por ciento prefiere a tal partido, los varones prefieren a tal partido,
Las mujeres prefieren a tal partido. Los electores nobles o nuevos, los que recién han cumplido 18 años, los que recién van a sufragar por primera vez, prefieren a tal partido. Los electores cuyas edades fluctúan entre los 35 a los 45 años tienen tal preferencia por tal candidato. Estamos cuantificando a partir de una realidad objetiva, de una realidad con sus características observables. Enfoque cuantitativo. En cambio, en el método experimental, el investigador ahí tiene algún grado de intervención en la realidad. Manipula las características observables de esa realidad. ¿Qué cosa es característica observable de la realidad? Variable. Característica observable es variable. Entonces vamos a manipular los valores de las variables para que tengan variación. Listo, así de simple. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el enfoque cuantitativo, cuando se diseña una investigación, hay que ser consciente que lo que estamos evaluando o lo que planificamos evaluar es la variabilidad de las variables. Suena como a tautología, pero así es. Método experimental. Ahora existen distintas formas de experimentos, ¿no? Los experimentos puros, mucho más vinculado no a las ciencias sociales, sino a las otras ciencias naturales. Los métodos, los experimentos, los cuasi-experimentos, ¿no? O los pre-experimentos. Podemos hacer una serie de grupos de control. A determinado grupo de control de electores de la Sierra Sur los sometemos, los exponemos a que los partidos políticos no tienen mayor validez en la estructura social. Y a otro grupo los exponemos a que los partidos políticos son organizaciones fundamentales en la vida social y política de la realidad de la Sierra Sur, del Perú. Los hemos sometido a distintas influencias, hemos alterado sus preferencias o su noción acerca de las organizaciones políticas. Hemos hecho un pre-experimento, un cuasi-experimento. Pero hemos hecho una intervención en las características observables, en las variables. ¿En qué variable? En noción sobre organizaciones políticas o valoración sobre la importancia en la sociedad de las organizaciones políticas. El método histórico, como su nombre lo indica, no hace otra cosa más que recoger datos de distintos momentos y tiempos, con la finalidad de reconstruir una realidad del pasado. Y aquí quiero detenerme con los siguientes jóvenes y quiero que tomen una tercera nota en su libreta o en sus stickers. ¿Cuál es esta tercera nota? Existen algunas disciplinas que aparentemente utilizan utilizan algunos métodos y técnicas de la investigación cualitativa, pero pues no dejan de ser positivistas. ¿No? Qué interesante, ¿verdad? Repito, tercera nota en el sticker. Existen algunas disciplinas del conocimiento o áreas del conocimiento que utilizan métodos y técnicas de la investigación cualitativa, pero que son positivistas. Ejemplo, la historia. La historia busca el dato porque quiere acercarse lo más cercanamente posible a la realidad. La declaración de la independencia fue el 28 de julio de 1821. El otro dato dice, no, el primer grito de libertad fue en Huaura, en noviembre, el 12 de noviembre, si no me equivoco, o el 20 de noviembre, de un año antes. Entonces, la historia ha ubicado distintas fechas relacionadas a la independencia para aproximarse y reconstruir esa realidad. Otro campo de conocimiento que hace uso de metodología cualitativa, métodos y técnicas de la investigación cualitativa, es la criminalística. La escena del crimen, fotografías, observación directa, entrevistas, ¿de acuerdo? Todos son técnicas cualitativas, pero lo que procura es ser cercano, o sea, quiere reconstruir la real realidad. Para decir, él es el homicidio, él es el homicidio. A prisión. ¿No? Entonces ahí hay que tener una importante anotación.
Luego tenemos el método bibliográfico y documental, que en realidad, más que método bibliográfico documental dentro de la perspectiva cuantitativa, se convierten en algunas técnicas en realidad que nos van a permitir documentar o registrar algunas teorías o fundamentos teóricos para respaldar la investigación. Continuemos. ¿Qué son las técnicas? Entremos a las técnicas. ¿Qué son las técnicas de investigación social? Bueno, las técnicas, nos dice Gortari, citado por Barrantes, que las técnicas constituyen una de las partes más adelantadas de la actividad científica. ¿Por qué? Simple. Los métodos dan la estructura general, no están todavía cercanas a la realidad. Las técnicas, esas son las que están en contacto directo con la realidad. Entonces, ¿qué son las técnicas? Tal como está en la primera viñeta, es un procedimiento o es un conjunto de procedimientos que está regulado. Por supuesto que está regulado. ¿Por quién? Por el método. Y está provisto de una determinada eficacia. ¿Eso qué significa? ¿Realmente ese procedimiento va a recoger el dato que necesitamos? Y si estamos en lo cuantitativo, ¿realmente estamos midiendo lo que queremos medir? Las preferencias electorales de la población electoral de la Sierra Sur. O si estamos en lo cualitativo, ¿ese instrumento realmente tiene una importante validez de contenido? Entonces, finalmente las técnicas de investigación social terminan siendo un conjunto de instrumentos que son elaborados en base a la teoría, a los conocimientos existentes. Ningún instrumento desde la perspectiva cuantitativa se construye al margen de la teoría. Todos los instrumentos de recolección de datos en el enfoque cuantitativo están construidos, respaldados en teoría. En cambio, en el enfoque cualitativo, los instrumentos de acopio de información pueden estar construidos a partir de la interacción con los informantes. Si es una investigación de teoría fundamentada, por ejemplo. Estamos llegando a las 7 de la noche, increíble. Avancemos un poquito más. Bueno, existen unos tipos de técnicas. Hay técnicas que están orientadas a la recolección de la información. Hay técnicas que están orientadas a la medición. Bueno, su propio nombre lo dice, ¿no? Las técnicas de recolección de información son aquellas que van a recoger los datos, a partir de los informantes, a partir de los objetos de investigación observados, a partir de las realidades, a partir de los datos, de las características de la realidad que estamos trabajando, del tema de investigación o del problema de investigación, las variables. Y las técnicas de medición son aquellas que son estructuras que nos permiten tener una medición de las características, ¿no? de las variables de ese problema de investigación. Aunque de manera relacionada he estado trabajando la temática quanti y quali, quiero centrarme aquí por las carreras, en realidad, de quienes estamos acá, del derecho, de la sociología, de la ciencia política, en los métodos que nos da la investigación cualitativa. Estos son los métodos que nos da la investigación cualitativa, y aquí podemos observar, por ejemplo, que hay distintos métodos. Tenemos el método fenomenológico, tenemos el método etnometodológico, tenemos el método etnográfico, tenemos el método hermenéutico, tenemos el método del interaccionismo simbólico, el método de la teoría fundamentada, el método de la investigación teórica, el método de la investigación-acción. Son métodos que nos permiten, ¿qué cosa? Nos permiten interpretar, construir sentido mediante la observación que realizamos, poniendo en relación las partes entre sí y estas con el todo. Esa es una característica de la investigación cualitativa.
A ver, quiero retomar el comentario, el ejemplo que puse hace un momento. En la investigación cualitativa, por ejemplo, en estudios de temáticas del derecho o de la ciencia política, es decir, esta crisis que tenemos actualmente, política, institucional en el país, si le preguntamos a la población, ¿no?, sobre esa realidad que se llama crisis política o crisis institucional o crisis de legitimidad del poder político, sea cual sea la perspectiva teórica, sea cual sea el propósito de la investigación, sea cual sea las fuentes de información a las cuales vamos a acudir, le preguntamos desde la perspectiva del método fenomenológico qué es la realidad. Le preguntamos qué es la realidad política, qué es la realidad penitenciaria, qué es la realidad jurídica, qué es la realidad, ¿no?, del mundo del derecho. Bueno, nos van a decir, desde la fenomenología, nos van a decir que no se sabe. Pero sí nos van a decir qué cosa es y cómo se construye la realidad jurídica, cómo se construye la realidad penitenciaria, cómo se construye la realidad política en la conciencia de las personas. Esa realidad subjetiva investiga el método fenomenológico dentro de la investigación cualitativa. Si nosotros preguntamos desde el método hermenéutico, señores, ¿qué es la realidad política? ¿Qué es la realidad penitenciaria? ¿Qué es la realidad jurídica? Vamos a decir, un momentito, la realidad política, o la realidad jurídica, o la realidad penitenciaria, nos van a decir que toda la realidad es textual, que la realidad está en los textos. Entonces, la realidad jurídica, si queremos hacer una investigación sobre la realidad jurídica y el método que elegimos es el método hermenéutico, porque es el que más se adecúa a la interpretación o al análisis de las normas legales existentes, reitero, valga la redundancia, el método más adecuado es el método hermenéutico. Si queremos conocer la realidad penitenciaria, y nos dice desde la hermenéutica que la realidad es textual, o que podemos aproximarnos a la realidad a través de los textos, entonces podríamos revisar el Código de Ejecución Penal, o de repente podríamos revisar los registros de las fichas socioeconómicas que se le aplican a los internos. Ahora, desde el método etnográfico, también podemos preguntar, señores, ¿qué es la realidad política? ¿Qué es la realidad jurídica? ¿Qué es la realidad penitenciaria? Y nos dirán, un momento, la realidad jurídica, o la realidad política, o la realidad penitenciaria, es la cultura. Todo eso es cultura. Cultura política, cultura penitenciaria, cultura jurídica. Todo eso es cultura. La realidad es cultura. Eso nos van a decir desde el método etnográfico. O de repente desde el método etnometodológico preguntamos, señores, ¿qué es la realidad política? ¿Qué es la realidad jurídica? ¿Qué es la realidad penitenciaria? Nos van a decir, un momentito, la realidad jurídica o la realidad política o la realidad penitenciaria son las formas de interacción o son las formas como las personas resuelven su vida cotidiana. La vida cotidiana en un establecimiento penitenciario, por eso se habla de la cultura carcelaria, por eso se habla de la cultura delincuencial, ¿no? Las formas como las personas resuelven su vida cotidiana. O de la cultura jurídica de los abogados, la cultura jurídica de los jueces, la cultura de los de más alto nivel, ¿no?, de los magistrados que están en las salas supremas, o la cultura en el TC, en el Tribunal Constitucional, o la cultura del estudiante de Derecho, o la cultura
en el bufete de abogados de la élite social o en la cultura del bufete de abogados del consultorio jurídico gratuito. ¿Bien? O quizás desde el integracionismo simbólico podemos preguntar, señores, ¿qué es la realidad jurídica? ¿Qué es la realidad hermenéutica? ¿Qué es la realidad penitenciaria? Y no, hace un momentito. Desde el integracionismo simbólico, la realidad es aquella que se construye en la interacción simbólica entre las personas. La realidad carcelaria, la realidad carcelaria, la realidad del crimen, los cuellos blancos. Ya, interaccionismo simbólico, los delincuentes de la criminalidad organizada. ¿Ya? O los atorrantes en los textos de Pérez Guadalupe, ¿no? Son los delincuentes de poca monta, los delincuentes comunes, o los llamados tirapiedra. Y así sucesivamente podemos ir revisando los distintos métodos que nos aporta el enfoque cualitativo para hacer una investigación y diseñar esta investigación. Quiero recomendarles que revisen, que puedan darle una revisada a esta anotación de aquí. Revisen el texto de Sautu, Ruth Sautu. Voy a compartir aquí la pantalla. Voy a compartir toda la pantalla. Pueden googlear así, Ruth Sautu, todo es teoría. Todo es teoría. El texto de Ruth Sautu, todo es teoría, nos va a permitir profundizar mucho más en el diseño de la investigación social y van a ver lo maravilloso que es empezar a construir el planteamiento del problema cuando ya tenemos como respaldo un conocimiento básico, elemental, intermedio, respecto a lo que son los métodos de investigación. Por ejemplo, cuando la participante preguntó, o sea, el método puede ser relevante o irrelevante, bueno, la expresión que utilizó es determinante. No quiero utilizar mucho la expresión determinante porque el término determinante se inscribe más en el positivismo, ¿no? Entonces aquí está el texto, ¿no? Es un texto que pueden ustedes revisar y que lo recomiendo. Pueden revisar también esta infografía. Es una infografía que he publicado hace un tiempo, el año pasado, en mi cuenta en academia.edu. Ahí está, y hay una serie de fuentes que pueden ustedes consultar con la finalidad de tener algún material de referencia para poder hacer los trabajos que ahora me estoy compartiendo ahí. Acabo de compartir el enlace. Muy bien. Quiero revisar si hay algunas preguntas aquí en el chat. Bueno, Doctor, hola. buenas noches. ¿Qué tal? Yo quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es que hace como 2 años estuve en un taller así de metodología. La verdad no me agradó mucho, pero lo que le escuché decir al expositor es que, por ejemplo, cuando se intenta, hay en derecho, por ejemplo, hay muchas tesis en las que utilizan, bueno, sería el método cualitativo, ¿no? Porque utilizan el método del hermenéutico, o sea, la interpretación. Intentan interpretar un artículo que de repente está, por ejemplo, el sala civil, la primera la interpreta de una forma y la otra sala la interpreta de otra forma. Entonces, en esa tesis se trata de establecer una interpretación, digamos, fija. En ese sentido, ¿usted considera que esa sería una investigación? O sea, netamente, porque yo recuerdo que el ponente decía que eso no es una investigación. Interpretar una norma o un artículo no califica como una investigación. A ver, allá. Gracias. A ver. Si el esfuerzo investigativo, si algún esfuerzo investigativo hace uso del método científico, es una investigación científica. Si el esfuerzo investigativo es para resolver un problema de rutina en los tribunales, no es un problema científico, es un problema de rutina, como lo dice Bunge en su libro denso y extenso que acá tengo
en este libro, lo dice Duncan, hace una distinción entre el problema científico y entre el problema de rutina. ¿Ya? Entonces, la interpretación que se puede hacer a una norma legal para la aplicación a un caso concreto en un proceso de juzgamiento, por ejemplo, existen distintas formas de interpretación desde el punto de vista del tecnicismo jurídico, la interpretación filológica, textual, una interpretación de otro tipo. Pero eso es para resolver un problema de rutina en los tribunales o en el desarrollo de un proceso de investigación eh, judicial, penal. ¿Ya? Doctor, otra duda. También siempre también los clásicos títulos es implementar el artículo tal, modificar el artículo tal y cambiarlo así, modificarlo así. Eso sí podría calificar como una investigación. No entendí la pregunta. ¿Los objetivos de investigación están definidos No, así? exacto. O sea, he revisado tesinas y normalmente, o sea, cuál es la solución que se le da es, toda la investigación está basada en llegar a que la solución sería modificar tal artículo o modificarlo o derogarlo. Eh, ¿Usted considera que, digamos, se tendría que hacer todo un trabajo de investigación para proponer un proyecto de ley? O sea, no sé, para modificar un Mira, artículo, a algo ver, correcto. así, no sé si me dejé entender. Por supuesto, te he entendido perfectamente. Te he entendido perfectamente. Hay que hacer una distinción. A ver, hay dos tipos de problemas. ¿Ya? Hay un problema que tiene que ver con problemas de intervención y un problema de conocimiento. Si estamos frente a un problema de intervención, significa que la pregunta que nos hacemos, ¿cómo resolver esto? Y ya se tiene la respuesta, porque ya existe un conocimiento previo que nos ayuda a responder la pregunta. Estamos frente a un problema de intervención y no hay investigación que se necesita realizar. Y se hace la intervención en esa realidad, para resolver el problema. En cambio, si estamos frente a un problema de conocimiento cuya pregunta no puede ser respondida porque no se comprende bien, porque no hay elementos teóricos suficientes o metodológicos suficientes para darle respuesta a esa pregunta de conocimiento, estamos frente a un problema que requiere hacer uso del método científico para responder. Primer punto de mi comentario sobre tu pregunta. Segundo punto, aquellos trabajos de investigación cuyos objetivos sean implementar, modificar, derogar corpus teórico, corpus normativo total o parcial, se supone que son investigaciones aplicadas o han hecho experimentos para demostrar que efectivamente esa modificación y su implementación van a generar cambios en la realidad que venían siendo regulados con ese marco normativo. O sea, para plantear una norma de ese tipo se requiere hacer una argumentación, una fundamentación desde la investigación social para que resuelva el problema. Porque si no, terminamos cayendo en cuestiones eminentemente de rutinas. O sea, si ya sabemos cuál es la solución, si la solución está por derogar o por insertar un término en un artículo, bueno, no hay investigación que hacer, pues, ¿no? Pero acá hay que tener mucho cuidado, ¿eh? O sea, no se trata de hacer la modificación que a mí me parece, que he soñado, ¿no? He soñado que hay que insertar tal término en tal artículo. No, es que yo creo, es que a mí me gusta tal palabra. No, eso no es científico ni académico. Eso no, eso es una emoción, eso es un Doctor, parecer, eso es una para agregar, opinión. por ejemplo, yo soy de la idea de, hace un poco leí una tesis y a mí no me pareció sinceramente una investigación, ¿no? Y bueno, me dijeron, bueno, pero la cosa es titularse, ¿no? Pero bueno, yo no soy de esa idea. Pero en fin, le comento el título, decía incorporar la posesión para perfeccionar la transferencia de propiedad por el tema del tráfico, la inseguridad en el tráfico jurídico, ¿no? Y que trae muchos Uh -huh. problemas en las cortes. Entonces,
pero para mí eso no era una investigación porque básicamente pues se sustentaba en teorías de que el Código Civil de Argentina, que el código de tal, o sea, derecho comparado. Pero para mí no había investigación. ¿Usted qué cree? Eso no No, calificaría como investigación, sino como una mera opinión basada en, claro. pues, en lo que Sí, uno por eso. lee, ¿no? Sí, no es tanto qué cosa creo. El asunto es que hay que hacer una distinción. Si estamos ante un problema de conocimiento o ante un problema de rutina. Y hay que hacer una tremenda distinción. Una cosa es un informe de investigación científica que sigue el rigor del método científico, el rigor teórico, el rigor metodológico, el alcance, la profundidad y todos los rigores. Y otra cosa es un informe técnico. Una cosa es un informe técnico. El informe técnico puede plantear una serie de cuestiones eminentemente técnicas y existentes y las ordena, las presenta de otra forma y puede darle la solución al supuesto problema o al problema. ¿Ya? Entonces, bueno, en línea con lo que tú dices, si uno entra, por ejemplo, a los repositorios de las universidades, sí, efectivamente, ve algunos documentos que tienen en la carátula, dice tesis, pero hay que revisar, pues, si cumplen determinados procedimientos. Y yo me he dado el trabajo de revisar cerca de 500 tesis en los últimos 8 meses, porque también estoy interesado en identificar, estoy elaborando un manual de cuáles son los principales errores de los tesistas. Entonces, todos tienen solución a todo. Entonces, implementar, resolver, solucionar, hacer, intervenir, aplicar. Tipo de investigación básica. Nivel descriptivo. Una investigación básica descriptiva no resuelve nada. Así de simple. Entonces hay una serie de inconsistencias en la metodología, hay una serie de inconsistencias en el rigor y, bueno, seguramente será solo para titularse, pues, ¿no? Seguramente, seguramente. Muchas gracias, doctor. De nada, de nada. ¿Alguna otra interrogante? ¿Qué les pareció la sesión de hoy? Ya no están. Así. Un sueño profundo. Están en un sueño profundo, ¿no? A ver. ¿Hay alguien que no sea de Derecho y Ciencia Política? ¿Hay alguna otra disciplina, otra carrera? ¿Hay alguien de Matemática, Física, Química, Antropología, Economía, Administración? ¿Hay o no? Bueno, jóvenes, hemos llegado entonces al final. Ah, ok. Derecho y Ciencia Política. Ok. Jóvenes, ya ha llegado el final. Tenemos que separarnos por una semana. Ya nos estaremos reencontrando. No sé si será oportuno. Lo que está por acá, Denise. No está Denise. No sé si será oportuno lo que quiera decirles yo, pero bueno, lo voy a decir. ¿Ustedes actualmente están elaborando algún trabajo de investigación a nivel de la asociación? ¿Cómo va eso? ¿Alguien me podría hablar un poquito de su trabajo? ¿Es necesario que de repente yo los oriente en la parte mucho más específica de las necesidades de apoyo metodológico? ¿Están ya elaborando algún artículo? ¿Están a punto de publicar? ¿Están analizando datos? ¿Están en la idea de investigación? ¿Alguien podría comentarme esto, por favor? Para yo, porque recuerden que la siguiente sesión es clausura, final, despedida, entre lágrimas y sollozos. ¿Ya han previsto qué van a hacer para su clausura de este seminario? Sí, doctor, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. ¿cómo estás? Bueno, se ha programado el lanzamiento de un boletín académico para finales de este mes o inicios del mes de octubre. Ya contamos con, bueno, es un boletín que cuenta con artículos jurídicos y unas notas que han sido escritas por alumnos de ciencia política, ¿no?
los artículos ya están redactados, ¿no? Ya están redactados y tienen que ver con la implicancia del derecho en esta situación en la que nos encontramos, ¿no? La pandemia, el COVID, todo eso, ¿no? Cómo se ha fijado, cómo se ha aplicado diversas figuras jurídicas, ¿no? Sobre eso, son 5 artículos bueno, y algunas notas por parte de los miembros de ciencia política, de los estudiantes de ciencia política. Ese es el proyecto académico. No sé si Denise, al momento de comentarle sobre un proyecto académico, se refería a esto, ¿no? Sí. Pero así en conjunto, todos estamos trabajando en esto. Ah, correcto, correcto. O sea, ya está para su publicación, ¿no? Sí, sí, sí. Correcto. Sí, hay algunos temas de edición y todo eso que se están viendo. Ya, correcto. O sea, ya en la parte de forma, diseño, diagramación, supongo. Ese es el proyecto más próximo, ¿no? Como le digo, septiembre, finales de septiembre o inicios de octubre se está publicando. Pero también estamos pensando en la publicación de una revista, en la publicación de una revista, pero ya es un poco más a largo plazo, quizás diciembre, enero, ¿no? Pero como para incursionar en eso de en publicación de contenido académico y todo, hemos iniciado, bueno, estamos iniciando con la publicación del boletín, ¿no? Posteriormente, ya a un largo plazo, ya estamos pensando en la revista. Ah, correcto. Qué bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. Es importante realizar publicaciones. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? ¿Con quién hablé? ¿Cómo te llamas? Hugo Alvarado. Es que estoy con el correo Sí, de dice la asociación. Consejo Directivo, Ley y Hugo Gobierno. Me Alvarado, asusté Hugo cuando se Alvarado. activó eso. Dice Consejo Directivo, Ley y Gobierno. Y dije, uy, vienen a sancionarme. Me asusté. No, es que... A ver. Ya, ya, bueno, la próxima sesión terminamos estas sesiones. Entonces, ¿hay alguna cuestión en donde ustedes podrían recomendarme en qué le debo de poner énfasis? Porque me gustaría aprovechar esa sesión última, ¿no? Sí, justamente Denise nos hizo llegar esa propuesta por parte de usted en un punto donde el cual se iba a enfocar, ¿no? Y bueno, fue por acuerdo de todos, casi, bueno, todos llegamos a la conclusión de que sería bueno en que quizás, no sé, como que se centre más en cómo elaborar un artículo jurídico, ¿no? Que Ya, es ok. quizás bueno, a lo que nosotros estamos pensando dedicarnos con ese del boletín y con posteriormente la revista que le estoy comentando, ¿no? Básicamente es eso, un artículo jurídico. Denise acaba de ingresar. A ver, adelante. Hola, Denise. Hola, Denise. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? No sé si se me escucha. Hola, Denise. Sí, te escucho. Te escuchamos. Sí, Denise, sí, Sí, no los estoy escuchando bien, disculpen, lo que pasa es que estaba en el transporte. Sí, como bien lo menciona Hugo Ember, ya te había dado algunos alcances hace ya una semana, que también los chicos necesitaban pautas respecto a la elaboración de artículos, puesto que la meta más cercana es lanzar el boletín, que es lo más próximo, y en la revista, pues lógicamente trabajar artículos de investigación, ¿no? En ese sentido es que se planteaba de repente algunas sesiones extra para trabajar estas recomendaciones específicas. Ah, ok, perfecto, perfecto. Entonces, en esta sesión 4, Denise, continuamos con lo programado normal. No le pongo énfasis en publicación aún. Ah, ya, bien. Ya, bueno, correcto. Ya, tengo un panorama más o menos claro. La otra sesión vamos a trabajar en todo lo relacionado con el marco teórico, entonces. Está Denise de vuelta, me parece. Bueno, jóvenes, nos despedimos entonces, nos reencontramos la siguiente semana. Agradezco su atención.